Bueno, tal como lo veíamos en la nota, fue el yerno de Enrique Silva Sima, el ex senador Nelson Ávila, quien comunicó vía Twitter el deceso del ex canciller. Senador, jurista y académico, y es justamente el ex senador Nelson Ávila quien nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas para conversar de este y otros temas. Don Nelson Ávila, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lo veía bastante emocionado viendo esta nota y me imagino que por su mente pasaban muchos recuerdos y de cierta manera está preparando las palabras finales que le va a dedicar al señor Silva Sima ya durante la jornada de este lunes. Bueno, la verdad es que en ese momento crucial que vivimos cuando él estaba despidiéndose de su larga trayectoria, mentalmente una nota similar pasaba por mi mente, una suerte de resumen de lo que fue la vida de un hombre íntegro que volcó toda su energía en llevar adelante sueños que acarició desde niños. Tenía una verdadera fe en el servicio público. Desechó grandes oportunidades cuando joven de ganar dinero en el ámbito privado porque fue siempre un excelente profesional. Quiso volcar toda su energía y su capacidad de estudio a la función que le correspondía desempeñar. Desde muy joven ingresó a la Contraloría, fue Contralor General de la República, primer presidente del Tribunal Constitucional, abogado integrante de la Corte Suprema, miembro de diversas academias, doctor honoris causa de universidades extranjeras, senador de la República, canciller, en fin, mirar su currículum estremece. Dudo que haya una figura que lo equipare en cuanto a experiencia en la función pública. Muchas veces, bueno, desgraciadamente las personas tienen que fallecer para recordarlas o destacar su legado, y me imagino que durante este día lunes en su funeral usted va a pronunciar también un discurso de despedida, pero siempre estas palabras son acotadas. Por eso también quisimos invitarlo para que usted tuviera la oportunidad de contarnos quizás de ese Enrique Silva Sima que no se conocía en tanto en el mundo público, del cual formó parte muchas veces. Han recibido condolencias durante este fin de semana de todos los sectores políticos, lo veíamos recién en la nota que el propio presidente Sebastián Piñera se hizo parte de este velorio. ¿Qué les dice a ustedes como familia que don Enrique Silva Sima sea recordado de esta manera en todas las áreas políticas, y en especial hay una palabra que se repetía mucho, un hombre conciliador? Sí, hay varias expresiones muy enaltecedoras que hoy se repitieron frecuentemente por parte de quienes brindaron cálidas palabras de recuerdo. El propio presidente de la República, y yo quiero destacarlo, me llamó ayer por teléfono y me preguntó con gran humildad si realmente deseábamos la presencia de las grandes autoridades del gobierno en estas exequias. Yo le dije que no solo esperábamos que concurriesen, sino que anhelábamos tenerlos cerca porque han tenido gestos que creo que merece la pena destacar, porque han sido de gran amplitud y reconocimiento de las virtudes de una persona por encima de cualquier consideración menor de orden político o ideológico. La figura de Enrique Silva creo que hoy está dando cuenta de que el país agradece a aquellos que se han esmerado sinceramente por ser un factor de unidad en momentos difíciles, y aún
en las peores circunstancias de confrontación política que vivió el país, nunca se dejó de tener respeto por la persona humana, cualquiera sea la posición política que ésta tenga. ¿Cuándo conoció usted a su suegro? A mi suegro yo lo conocí con posterioridad de haberle conquistado su tesoro más preciado, que era Margarita, su hija menor. Cuando ya tenía ese valioso botín en mis manos, yo sabía que tenía que seguir avanzando estratégicamente hasta la conquista del máximo jefe familiar. Y ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de muchos años atrás, de la década de los 70, y entonces empezamos a conocernos y yo diría que surgió una química instantánea. Es curioso lo que nos ha ocurrido porque muy pocas veces hemos coincidido desde el punto de vista político, ideológico y en muchas otras cosas plenamente. Siempre han sido miradas conjuntas, pero matices, con mucho matiz. Sin embargo, uno no se podía pelear con él porque estaba premunido constantemente de una sólida argumentación en favor de sus postulados y por lo tanto para discrepar había que tener agallas y además fundamentos adecuados. Muy recordada es la participación de don Enrique Silva Sima en la campaña del no, en la campaña de Patricio Aylwin, en la campaña de la presidencia, y de hecho el presidente Aylwin luego lo nombra como uno de sus ministros en este gabinete que se mantuvo durante 4 años, fue de hecho canciller. ¿Cómo recuerda usted la participación de Enrique Silva Sima en esta época o en esta campaña que sacan del poder a Augusto Pinochet? Bueno, yo diría que el papel de Enrique Silva Sima en esa gesta democrática fue absolutamente crucial. Él estaba en Venezuela muy bien recibido por las máximas autoridades de ese país, se constituyó en un asesor de lujo de la Contraloría General de la República Venezolana y por lo tanto ya estaba rodeado de gratitud y de múltiples oportunidades en el campo académico y profesional. Sin embargo, sintió el llamado de su país y particularmente de la lucha que aquí se estaba dando. Entonces simplemente clausuró todo en Venezuela y se vino a Chile. Desarrolló una tarea extraordinaria en la reconstitución del Partido Radical. Recorrió todo el país hasta el último villorrio. Era imposible para sus colaboradores más cercanos seguirle el ritmo porque se caracterizó siempre por ser una persona de una tremenda vitalidad y al mismo tiempo de una perseverancia sin igual. En todos los frentes él triunfó plenamente porque unió a su capacidad intelectual, que era mucha, una enorme tenacidad y no dejaba nunca de hacer lo que le correspondía en todo momento. ¿Sabe que a mí me tocó conversar con don Enrique Silva Sima de haber sido el año 2001 o 2002, si no fue el 2003, por un aniversario del triunfo del no, 5 de octubre del 88, íbamos a hacer una nota donde yo trabajaba y él ya estaba muy retirado de la vida política, no fue el 2008-2009, fue mucho tiempo después, el 2005 está todavía como presidente del Partido Radical.
La cosa es que él no nos quiso hablar en cámara, pero estuvimos hablando mucho rato por teléfono y me decía que los tiempos de ahora ya no eran como los de antes, como esa conformación que se hizo de la misma concertación que hoy está tan cuestionada. ¿Cómo veía él? ¿Él estaba al tanto de la política actual? ¿Cómo veía la política chilena de hoy en día? Bueno, él estaba bastante Me decepcionado. imagino que conversaban mucho. Y por supuesto conversamos mucho. Y en un punto coincidíamos plenamente. Y es que la política chilena hoy ha sido coaptada por el poder económico. Esto se traduce en consecuencias muy nefastas para la calidad de la democracia que hoy tenemos en Chile. Llevar a cabo una campaña, ya sea de diputado, senador o alcalde en una comuna importante, implica disponer de una cantidad enorme de dinero que por lo general no la tiene el partido y mucho menos el candidato. Entonces es preciso salir a golpear puertas para hacer estas bolsas financieras que van a permitir solventar gastos electorales. ¿Qué pasa entonces? Que los que tienen mayor capacidad económica son los que terminan financiando la actividad política en general y a todos los partidos sin excepción. La democracia entonces se hace cautiva del poder económico y deja de tener esa fidelidad con los ciudadanos de a pie. La representación se distorsiona y por lo tanto la democracia empieza a cavar sus cimientos inexorablemente. ¿Él opinaba lo mismo? En eso teníamos una plena coincidencia porque estimamos ambos que un partido político, para ser genuinamente democrático, no puede depender de mecenas, sino que ser un transparente y genuino representante ciudadano. Y en torno a la concertación, don Nelson, ¿qué opinaba de esta concertación de partidos que crearon para derrotar a Augusto Pinochet y que ya había ido pasado el tiempo que vimos a Patricio Elwin, vimos a Eduardo Frei? Fue el presidente Lago, ¿no? Hoy día. Hoy yo no lo vi. Ya. La familia tampoco lo vio. Nuestros más cercanos, lo mismo. Y si ha ido, ha sido de modo fantasmal. Y como eso nunca ocurre, concluyo en que no ha estado presente. ¿Habían diferencias ya al final del...? Más de una vez tuvieron diferencias serias, pero yo pienso que a esta altura y respecto de un personaje como Enrique Silva Sima, sería muy mezquino hacer prevalecer pequeños rencores por encima de la grandeza que hay que tener para despedir a un hombre íntegro y que ha honrado la democracia de nuestro país. ¿Sabe qué? Bueno, usted ocupa harto Twitter y a través de esta misma red social nos están llegando algunos comentarios que también queremos compartirlos a través de nuestra pantalla. Por ejemplo, Iván dice: cuando conocí la política quise ser radical solo por Enrique Silva Sima. Se fue uno de los últimos políticos de verdad. Un comentario ahí que está llegando a través de Twitter. ¿Cómo rehabilitó o revitalizó el Partido Radical Enrique Silva Sima? Recordemos que fue su presidente entre el 19 de abril y el 28 de febrero del 2005, antes precisamente que José Antonio Gómez. Exacto. Yo creo que, en primer lugar, él era un presidente a tiempo completo. Nunca
asumió una responsabilidad a medias. Toda la vida se la jugó entero por aquello en que se comprometía. Y cuando dirigió el Partido Radical, creo que todos los militantes del país sintieron que allí había una autoridad que los representaba y que al mismo tiempo los escuchaba. Y era posible establecer contacto directo con él y contar con su figura para impulsar algún proyecto de relevancia en cualquier punto del país que fuere. La militancia sentía que había un hombre, en primer lugar, con una trayectoria que enaltecía a la colectividad. Y luego, el nombre de Enrique Silva Cima suena bien en cualquier parte donde se mencione. Y eso genera orgullo en cualquier militante. Usted fue compañero de banco en el Senado. Exacto, fue una experiencia muy surrealista, bonita. Compartir con su suegro. La verdad es que la vida nos ha brindado momentos francamente emocionantes, como la incorporación mía al Senado, llegando con la primera mayoría en las condiciones que a nosotros nos parecían justas y apropiadas, es decir, contando solo con los recursos que aportaba el partido, más lo que pudieran hacer del punto de vista de la participación en una campaña de los militantes, etcétera. Entonces sentíamos una satisfacción muy grande de vencer a rivales que no solo tenían una representación partidista y política, sino que también detrás de ellos había en las sombras un poder económico que les aportó ingentes sumas de dinero, y confrontados solo con el coraje y el entusiasmo de una candidatura sin esa clase de apoyos, cayeron derrotados. Eso era muy significativo para nosotros. Y en el Senado ocurría que yo tenía posturas que él incluso rechazaba en muchas ocasiones. Algunas conductas mías que no se compadecían con la idea que él tenía de desempeño parlamentario le merecían críticas. A mí, Evelyn Matei, más otros parlamentarios, me acusaban a Enrique Silva Cima por conductas que ellos consideraban inapropiadas. Entonces, él les decía: yo lamento no poder hacer nada en este caso, porque Nelson es impredecible y al mismo tiempo inclasificable. De ahí que voy a hablar con él, pero dudo que me vaya bien. Sigamos con Twitter, están llegando hartos comentarios, y para ir también integrando a los televidentes, por ejemplo, Edgardo Vera dice: don Enrique nunca fue lejano, ni siquiera cuando uno era adolescente, siempre nos trató de correligionario. Exacto, él tenía una muy buena relación con los jóvenes. Le gustaba mucho oír planteamientos de ellos, le interesaba genuinamente saber qué estaban pensando respecto de determinados temas. Hizo un seminario en la Universidad de Chile, en la escuela que él fundó de Administración Pública, en donde decía que él aprendía mucho más de los jóvenes de lo que él podía entregarles, porque intentaba asumir en plenitud la época que estábamos viviendo en el país, y la mejor forma de entenderla
era a través del pensamiento de los jóvenes. ¿Él dejó algún escrito, algún documento que pueda ser publicado en meses posteriores a modo de memorias de don Enrique Silva Sima? Sí, yo creo no cometer una infidencia si señalo que, de todas maneras, el libro que él ya tenía preparado y prácticamente en imprenta va a conocer la luz pública de todas formas. Habían algunas dudas a ese respecto, pero al recordar que solo 4 horas antes de su deceso, de un modo muy particular por la debilidad que tenía en ese instante, pidió el borrador para tratar de analizarlo y verlo, lo cogió entre sus manos temblorosas y se dio cuenta que no pudo seguir adelante. Eso fue una señal para todos nosotros de que aquello para él representaba mucho y no debemos ser quienes le frustren esa intención, aunque sea póstumamente. ¿Algo que nos sorprendamos, que usted pueda adelantar? Pasajes de su personalidad, de su vida política, de su papel clave como canciller. Si yo hiciera eso esta noche, tendría que asilarme en alguna embajada porque sería objeto de repudio de parte de quienes están manejando este tema con mucho sigilo. Pero ya nos ha adelantado criterio. que algo viene, así que las personas que... Al menos eso sí estamos en condiciones de poder afirmar. Le agradezco mucho eso. ¿Cómo va a ser recordado don Enrique Silva Sima para terminar y cuáles son las actividades que se esperan para esta jornada de día lunes para quienes quieran asistir a las ceremonias finales? Yo diría que va a ser recordado como un emblema de la probidad y la ética pública. Fue un hombre intransigente en esa materia, absolutamente respetado en todos los círculos, porque su trayectoria no admite mácula de ninguna especie. Enrique Silva Sima, donde quiera que haya actuado, dejó su impronta de hombre probo, de una persona que estaba más allá de las querellas intestinas, de la mezquindad política, y siempre tuvo una mirada de país. Muchas veces se le criticó porque se le creía demasiado blando respecto de determinados sectores, particularmente de la derecha. Pero cuando había que asumir posiciones de principios, era intransigente. Y no hay una sola persona que se haya referido a él en malos términos, tanto ahora como antes de su partida. Día lunes, en día de ceremonias fúnebres, para quienes quieran asistir a despedir a don Enrique Silva Sima. ¿Cuál es el llamado? Bueno, hoy día me llamó una persona y me dijo, después del Salón de Honor del Congreso, ¿a qué iglesia lo llevan? Yo le dije, a una que está ubicada por ahí cerca de Portugal y que le llaman la República. Entonces, para ser clarito y que todo el mundo sepa, él ya está esta noche en el Club de la República. Perfecto. Y mañana tengo entendido que alrededor de las 10 se va a llevar a cabo una ceremonia, incluso con la participación de un coro. Y después, a las 2:30, emprende su viaje final al Cementerio General, en donde se le rendirán los homenajes de rigor en el crematorio que hoy se llama mucho más elegantemente
cinerario. Esta es una ceremonia masónica, don Enrique era masón. ¿Esto es abierto al público? Es abierto a todo público. Ya. Y por lo tanto, quien quiera que mañana desee asistir, tiene las puertas abiertas para participar de hecho, este evento. Tal como lo recordábamos, él tenía mucha conexión con los jóvenes. Vamos a terminar con un comentario que envía a través de la cuenta de Twitter Lisette Rojas. Hoy los jóvenes radicales nos quedamos con la simpleza de su tremenda inteligencia y su incalculable defensa por lo justo. Comentarios que han llegado durante esta entrevista que queríamos también ponerlos en pantalla. No podemos ponerlos todos por motivos lógicos, pero bueno, usted también a través de la red pública irá respondiendo ahí los comentarios. Muchas gracias por venir en estos momentos que me imagino también son más de dolor y de recuerdo que más que nada. Así es, exactamente. Y yo les agradezco particularmente este resumen que hicieron en la nota, porque es una apretada síntesis de la vida de un hombre que como familia nos enorgullece, y creo que el país se puede sentir contento de haber tenido un hombre de esas características cumpliendo funciones públicas. Ya pues, nos avisa cuando publiquen las memorias. Cómo no, con todo gusto. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.